gusto poder estar junto a ustedes en la enseñanza del día de hoy. Antes de desarrollar el tema, quiero recordar junto a ustedes lo que estuvimos aprendiendo en la enseñanza de la semana pasada. Asidos a Cristo. El primer punto fue la importancia de estar alertas ante las falsas enseñanzas, aquellas falsas enseñanzas que se estaban filtrando en la iglesia de Colosas. Y el apóstol Pablo les recuerda lo importante de estar alerta ante estas falsas enseñanzas que son contrarias a lo que él ya les había enseñado a ellos. También veíamos esta palabra asir, que significa estar agarrados fuertemente, y nuestras vidas como creyentes deben estar agarradas fuertemente al Señor y a su palabra, nutrirnos de ella. Confiamos que su palabra nos da la sabiduría para combatir estas falsas enseñanzas, tales como se presentaban en los tiempos de la iglesia de Colosas. Podemos también apoyarnos en la palabra de Dios para combatir falsas enseñanzas, falsas doctrinas que puedan aparecer ahora en estos tiempos. Acompáñenme en oración para pedirle a Dios que nos ayude en este tiempo, que sea su palabra la que nos enseñe. Padre, queremos pedirte que tú hables a nuestras vidas. Creemos que tú, Señor mío, puedes enseñarnos por medio de tu palabra. Permita que nuestras vidas estén dispuestas a recibir aquella instrucción necesaria. Creemos que tu palabra es útil para corregir, para enseñar, para instruir. Y te pedimos que en este no sea la excepción. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta oportunidad vamos a revisar Colosenses capítulo 2, del versículo 20 al 23. Y he titulado este mensaje como Contaminación en la iglesia. La porción bíblica que nos toca analizar hoy es Colosenses 2, versículos 20 al 23. Y dice lo siguiente: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a leer asimismo la versión NTV para entender mejor esta porción bíblica. Ustedes han muerto con Cristo, y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas porque acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. El apóstol Pablo en el versículo 20 menciona: ustedes han muerto a Cristo. Es lo que les dice a los creyentes de Colosas. Les recuerda que han muerto a Cristo. Sin embargo, les hace una pregunta y les dice: ¿por qué viven bajo preceptos impuestos por los hombres? Enseñanzas que no vienen de la palabra de Dios. Y lo que pasa en la iglesia, lo que pasaba en la iglesia de Colosas en ese momento, es que estaba comenzando a contaminarse porque dos doctrinas estaban infiltrándose. Una es el gnosticismo y el otro es el ascetismo. Si bien es cierto que el apóstol Pablo no da detalle de estos dos tipos de doctrinas o de filosofías que acabo de mencionar, lo que él explica se asemeja a lo que enseña el ascetismo. ¿Qué enseña el ascetismo? El ascetismo enseña que una persona debe privarse de satisfacer necesidades corporales con el fin de obtener una unión perfecta con Dios. Para que me entiendan mejor, quiero citarle algunos ejemplos
que adoptaron, la Iglesia Católica, ciertos monjes adoptaron esta práctica ascética. Ciertos monjes decidieron vivir en cuevas, en monasterios. Uno decidió incluso vivir en lo más alto, en una torre más alta, con el fin de estar apartado de las tentaciones. Ellos creían que al estar apartados de lo material, del contacto humano, podían llegar a tener una relación, una unión más perfecta, más espiritual con Dios. Y estas enseñanzas eran las que se estaban filtrando en la iglesia de Colosas. El apóstol Pablo, al enterarse de esta situación, les escribe a los colosenses recordándoles que ustedes ya no deben vivir bajo este tipo de enseñanzas, pues en Cristo hay libertad y ustedes han muerto todo este tipo de enseñanzas, y les recuerda que en Cristo hay libertad. No pueden dejarse convencer de, como dice el apóstol Pablo, no toquen, no beban, no manejen, no se acerquen a esto. De eso no se trata el cristianismo. El Señor no nos ha enseñado eso en su palabra, y les recuerda a los colosenses de estas enseñanzas erróneas. Lo interesante es que este tipo de creencias ascéticas no solamente estaba presente en los falsos maestros, sino que también estaba presente aún en los fariseos en los tiempos de Jesús. Muchos de ellos procuraban llevar una vida exterior que muestre que tienen una comunión con Dios, una relación con Dios o una cercanía con Dios. Recordemos aquel pasaje en Mateo en el que se sorprenden que los discípulos de Jesús iban a servirse los alimentos, pero no se habían lavado las manos. Y les llamó la atención esto a los fariseos, a los religiosos de aquel tiempo. Y Jesús les dice, ¿saben? Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que contamina es lo que sale de la boca del hombre. Si se dan cuenta, los religiosos, los fariseos tenían este mismo concepto. Querían agradar a Dios por la forma externa, mas no de una forma interna. Era necesario y es necesario que Dios cambie nuestro corazón, y el cambio es desde adentro, dándonos un nuevo corazón, y para poder amarle, para poder conocerle, para poder ser instruido de su palabra. No se trata de apariencias, no se trata de seguir normas estrictas o disciplinas corporales tal como lo quería enseñar esta filosofía ascética. Se trata de un cambio que viene desde el interior, a tal punto que la misma palabra del Señor nos enseña en otros versículos, como Isaías 29:13, que dice, pues este pueblo de labios me honra, pero su corazón está alejado de mí, y su temor no es solamente que simples mandamientos de hombres. Las personas querían agradar al Señor por cumplir ciertos mandamientos, pero de aquella forma no podemos agradar a Dios. La única forma y el primer paso es que el ser humano entregue su vida a Cristo, porque en Él se producirá una nueva vida, por cuanto estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué bueno ha de salir de nosotros? Nada. Y es necesario que haya una nueva vida, y esta nueva vida le agradará al Señor, porque Él dará su Espíritu Santo y obrará en nuestras vidas para bien. Y el apóstol Pablo nos recuerda las bases de la doctrina cristiana, y es importante tenerlas presentes para que cuando se presenten este tipo de falsas enseñanzas, pues poder combatirlas a la luz de la palabra. En el primer punto estuve compartiendo con ustedes sobre la problemática que estas dos filosofías se estaban introduciendo en la iglesia de Colosas, el gnosticismo y el ascetismo. Y una parte del gnosticismo también enseña que una espiritualidad verdadera se da cuando se priva uno de satisfacer las necesidades corporales. Imagínense ustedes el siguiente ejemplo, que en pleno invierno, en donde haya mucho frío, una persona, para mostrar una unión más perfecta con Dios, decida no mantenerse bien abrigado, bien arropado, para evitar alguna enfermedad. Pero lo que pasaba es que estas personas que practicaban este tipo de filosofía ascética decidían tener no ropa abrigada, sino ropa
en las cuales se exponían ante el frío, y ese tipo de penitencias, ese tipo de privaciones, según su creencia, los llevaba a tener una comunión con Dios, una relación más perfecta con Él. Y ese tipo de enseñanzas erróneas eran las que se estaban filtrando en la iglesia de Colosas. Es increíble saber cómo esta contaminación que estaba surgiendo en la iglesia de Colosas haya pasado desde aquel entonces. ¿Hace cuánto tiempo ha pasado eso? La carta a los Colosenses se escribió en el año 62 después de Cristo, y saber que ese tipo de falsas enseñanzas se estaba infiltrando en aquel momento, pues es sorprendente. Pero el apóstol Pablo estuvo atento a lo que pasaba con la iglesia en Colosenses y les escribe para ponerlos atentos y alertas. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es que Cristo es suficiente. Y Él es suficiente porque no necesitamos llevar un estilo de vida negándonos y descuidando la salud de nuestro cuerpo, o aislándonos tal como lo hacían aquellos monjes. Aquello no nos enseña el Señor. No es necesario también privarnos de comer cierto tipo de alimentos, no, para tener una espiritualidad verdadera. No lo es así. El Señor no enseña eso en su palabra. Y ¿por qué? Porque para tener un acceso a Él no necesito de este tipo seguir este tipo de reglas estrictas, como lo decía: no tomes, no toques, no manejes, no gustes. No se trata de seguir reglas estrictas. Se trata de que haya un corazón transformado por el Señor, un corazón renovado por Él. Y ciertamente para acceder al Señor, pues ciertamente ya el velo se ha roto y tenemos acceso al Padre. Y ahora podemos dirigirnos a Dios y decirle de esa forma: Padre, algo que antes no era posible, y ahora hay acceso directo hacia Él, gracias al sacrificio de Cristo. Y es en la persona de Cristo donde se centra todo, porque gracias a Él ahora nosotros somos perdonados de nuestros pecados y ahora tenemos una comunión directa con el Padre a través de Cristo. Y ese es lo importante, considerar que Cristo es suficiente para tener acceso al Padre. No necesitamos seguir reglas estrictas. No, lo que necesitamos es tener fe en Cristo. Y si Cristo ya habita en usted, pues fortalezca esa relación con Él. Finalmente quiero mencionar que este tipo de disciplina corporal que enseña la filosofía ascética parece digna de admirar, porque realmente hay que ser bastante disciplinado para cumplir las exigencias, aquellas estrictas reglas que ellos enseñaban, como un duro trato al cuerpo. Parece algo de admirar o de imitar, pero el apóstol Pablo deja claro que no es suficiente, porque el apóstol Pablo dice: estas cosas no ayudan, como no aprovechan para combatir contra los apetitos de la carne. Cristo sí es suficiente, porque su palabra nos enseña que ya no vivimos bajo la ley del pecado, sino que ahora vivimos en la gracia de Dios, y nuestros pecados han sido perdonados. Y aún cuando tengamos luchas con algún pecado en particular, siéntase confiado de que puede acudir a Dios para ser perdonado por Él, para ser fortalecido por Él. Usted puede presentar delante de Él aquella lucha, confiando en que Dios le ayudará. Su palabra puede seguir obrando en nosotros, y Él es suficiente, porque aquel que empezó la buena obra en nosotros, aquel mismo la culminará, la terminará, seguirá perfeccionando nuestras vidas, y aquella palabra es real en nosotros. Él es suficiente. No seguir este tipo de doctrinas tales como se estaban introduciendo en la iglesia de Colosas. Es sorprendente saber que es necesario estar nutridos de la palabra del Señor para poder tener argumentos válidos y poder combatir contra falsas enseñanzas que puedan llegar a presentarse aún en nuestros tiempos, en nuestro alrededor. La importancia de estar nutridos de la palabra del Señor, para que sea en el lugar que nos encontremos, pues la palabra del Señor sea la que obra en la vida de la persona, sea llevándolo al arrepentimiento.
Amados hermanos, esto es el tema del día de hoy. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes, esperando que el Señor siga guiando sus vidas en todo momento. Agradezcamos a Dios por este tiempo de enseñanza, orando. Padre, te agradecemos porque has sido tú quien nos ha acompañado en este tiempo de meditación de tu palabra, enseñándonos cómo las problemáticas que estaban surgiendo en la iglesia de Colosas también pueden presentarse de diferente manera en la iglesia actual. Ayúdanos a que consideremos la importancia de estar nutridos de tu palabra. Ella nos enseñará, ella nos guiará y Padre, sabemos que ella nos corregirá en todo momento. Haga que en nuestras vidas haya corazones dispuestos para que su palabra sea obrando en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.